Me llamo Rodrigo Guzmán López, tengo 70 años. Viví más de 40 años en Estados Unidos. Yo crucé la frontera de joven para darle una vida mejor a mi esposa y a mis hijos. Trabajé duro, construí mi casa y creí que la familia era lo más importante. Pero un día, mientras estaba sentado viendo la televisión, mi propia esposa llamó a migración diciendo que yo era un indocumentado peligroso. Entraron, me esposaron y me sacaron de mi hogar, mientras ella y mis hijos se escondían para no dar la cara. Yo estaba sentado en mi sillón viejo, viendo las noticias como todas las tardes. Era mi momento de descanso, el único en el día donde me quedaba quieto. Había trabajado muchos años con mis manos, con la espalda, con el sudor, y a mis 70 ya no era tan rápido, pero aún me gustaba sentir que la vida tenía un ritmo tranquilo. La televisión estaba bajita, y de fondo se escuchaba el refrigerador y los pasos suaves de la casa. Todo parecía normal. De repente se escucharon golpes fuertes en la puerta. No eran golpes de vecino, ni de visita, ni de paquete. Eran golpes como de gente que viene con intención. 3 golpes seguidos, secos, que retumbaban en la sala. Me quedé quieto, pensando si había escuchado bien. Pero enseguida se escuchó otra vez, más fuerte, y luego voces de hombres levantando la voz. «Abra la puerta». «Inmigración». Sentí un frío en el pecho. No supe qué pensar. Yo llevaba 40 años viviendo en ese país. 40 años trabajando, pagando, aguantando, levantando casas que ni mías eran. 40 años durmiendo poco, comiendo rápido, sudando bajo el sol. Nunca me escondí. Nunca tuve problemas. Nunca tuve miedo de abrir la puerta. Por eso en ese momento me paralicé. No era normal. Me levanté despacio acomodándome la espalda porque a mi edad cada movimiento se siente. Caminé hacia la puerta con la voz temblando. «¿Qué pasa?», pregunté. No me dejaron ni poner la mano en la perilla. La puerta se abrió de golpe porque ya la estaban empujando por fuera. Entraron 3 hombres con chalecos, radios, armas en las caderas. Sus botas sonaban firmes en el piso, como si no estuvieran entrando a una casa, sino a un almacén abandonado. No me miraron con ojos de persona, sino con ojos de que solo cumplen una orden. «Tenemos un reporte de un hombre viviendo sin documentos. Se reportó violencia. Debe acompañarnos», dijo uno sin titubear. Yo sentí como si el corazón se me hubiera detenido. Volté a buscar a mi esposa. Ella no estaba en la sala. La casa estaba en silencio. No salió a preguntar qué pasaba. No salió a defenderme. No salió a decir que yo vivía ahí, que era su esposo, que llevaba toda la vida trabajando. Se había escondido. Ella sabía. Ella lo planeó. Intenté hablar. «Yo vivo aquí desde hace muchos años. Estoy casado. Mis hijos no me dejaron terminar». «Ponga las manos donde podamos verlas», dijo otro. Yo levanté las manos. No quise pelear. No quise gritar. A mi edad uno ya entiende que la violencia no sirve. Pero por dentro me estaba partiendo. No entendía cómo, de un segundo a otro, mi casa ya no era mi casa. Me esposaron. Yo sentí las muñecas arder. No porque me lastimaran, sino porque la humillación es un tipo de dolor que quema diferente. Yo veía mi sala, mis cuadros, mis muebles que yo pagué con mis horas de vida. Vi el retrato de mi boda colgado en la pared. Ahí estábamos ella y yo, jóvenes, abrazados, prometiendo cuidarnos siempre. Y ahora ni siquiera se asomaba. Mientras me llevaban hacia la puerta, alcancé a verla. Estaba detrás de la cortina del pasillo, apenas dejando ver un ojo. No lloraba, no gritaba, no se mostraba sorprendida. Solo estaba quieta, observando, esperando. Eso fue lo que más me dolió. No fue la migra, no fueron las esposas, no fue la patrulla, fue su silencio. Su forma de mirar como quien ya decidió que uno no vale nada, como quien ya enterró a alguien sin decir adiós. Los agentes me sacaron de la casa. Algunos vecinos se asomaron. Un señor grababa con su teléfono. Yo bajé la cabeza, no por vergüenza, sino porque sentía que si levantaba la mirada, el dolor se me iba a salir por los ojos. Me metieron a la camioneta. Las puertas se cerraron. El motor arrancó. No escuché gritos de mi esposa. No escuché pasos de mis hijos. No escuché nadie decir mi nombre. Solo escuché mi respiración, lenta y pesada, como cuando uno se da cuenta que algo se rompió y no tiene arreglo rápido.
Cuando llegué al centro de detención, lo primero que sentí fue el olor. Un olor fuerte a sudor, a metal viejo, a miedo guardado por días. Me sentaron en una banca fría, y mientras me revisaban los bolsillos, yo solo pensaba, ¿cómo llegué aquí? Yo no era un muchacho recién llegado, ni alguien que acababa de cruzar la frontera hace semanas. Yo tenía una vida completa allá, una vida que yo había construido con mis propias manos. Me quedé quieto, con las manos sobre las rodillas mirando el piso. Y ahí fue cuando la memoria empezó a regresar. Como cuando uno abre una puerta que había mantenido cerrada por años. Yo crucé la frontera cuando tenía 19 años. Me acuerdo bien porque aún tenía fuerza en todo el cuerpo, y aunque tenía miedo, tenía una esperanza grande. En aquel tiempo, yo quería darle a mi esposa, que era mi novia entonces, y a nuestros 2 hijos pequeños, una vida que no doliera tanto. Yo venía de un lugar donde el trabajo era escaso, y el pan no siempre alcanzaba. Yo no me fui por ambición. Me fui porque quería que ellos comieran, estudiaran, vivieran tranquilos. El cruce fue duro. Caminé por horas bajo el sol, la garganta seca, los labios partidos. Había hombres llorando en silencio, mujeres mirando hacia abajo para no caerse. En un momento, un muchacho que venía conmigo se desmayó. Yo le di mi agua. Me quedé sin nada, pero no iba a dejarlo morir. Al final llegamos, cruzamos, y desde ese día no volví a ser el mismo. Aprendí a callar el cansancio, a trabajar sin quejarme, a aguantar desprecios de patrones que me hablaban como si yo no fuera persona. Trabajé en construcción, cargando sacos y subiendo madera. Trabajé en jardinería, agachado bajo el sol por horas, con tierra en las uñas. Trabajé en bodegas, donde el ruido era tan fuerte que en la noche uno seguía escuchándolo en la cabeza, pero no me importaba. Cada dólar que ganaba lo guardaba. Cada esfuerzo tenía destino. Todo para traer a mi esposa y a mis hijos conmigo. 3 años después, junté lo suficiente. Pagué para que los cruzaran. Recuerdo la noche que por fin los vi llegar. Mi esposa traía los ojos cansados. Los niños venían dormidos sobre sus hombros. Lloramos. Nos abrazamos. Yo pensé que ese momento iba a ser el inicio de algo bueno para siempre. Yo los cuidé. Yo trabajé. Yo me levantaba antes que el sol. A veces llegaba tarde y no alcanzaba a ver a mis hijos despiertos, pero yo seguía. Mi esposa no trabajaba al principio. Yo no le reprochaba. Yo quería que estuviera tranquila, que estuviera con los niños. Yo me sentía orgulloso cuando la veía salir con ropa bonita, comprada con mi esfuerzo. No me arrepentía de nada, pero el tiempo cambia a las personas. Con los años mi esposa empezó a volverse más fría. Me hablaba menos. Me miraba como si yo fuera parte del mueble. Mis hijos también empezaron a verme distinto. Cuando eran pequeños me abrazaban, me buscaban, me esperaban. Pero ya de grandes, se reían de mi acento, de mi forma de vestir, de mi forma de hablar inglés. Yo lo dejaba pasar. Pensaba que así es la vida, que los hijos crecen y uno se vuelve invisible. A veces mi esposa me decía que no servía para nada si no tenía papeles. Yo no le contestaba, no porque fuera cierto, sino porque no quería pelear. Yo estaba cansado de pelear con la vida todos los días. Al llegar a casa solo quería paz. Había noches en las que yo estaba sentado en la mesa y ellos hablaban entre ellos, riéndose, contando cosas, y yo ahí, callado, como si yo fuera el fantasma de la casa. Yo me decía a mí mismo que algún día todo iba a mejorar, que el amor que yo había dado algún día regresaría. Pero ahora, sentado en esa banca fría, esposado, recordando todo, entendí algo que nunca quise aceptar. Ellos ya no me veían como familia desde hacía tiempo. Yo era útil mientras trabajaba, mientras pagaba cuentas, mientras mantenía el techo. Pero en el momento en que fui una carga, un estorbo, un hombre cansado, me entregaron, y no fue accidente, no fue impulso, fue decisión. Yo pasé mi vida tratando de cuidar, y ellos pasaron la suya, aprendiendo a sacarme del camino cuando ya no me necesitaban. A veces uno piensa que las cosas malas pasan de golpe, como una tormenta que llega sin aviso. Pero ahora, viendo hacia atrás, me doy cuenta de que todo comenzó poco a poco, como una gota que cae todos los días en el mismo lugar hasta que hace un agujero. Yo no supe verlo en su momento, o tal vez sí lo veía, pero no quería aceptarlo. Recuerdo una tarde, no hace tantos años,
Estábamos en la cocina. Yo había llegado de trabajar cansado, con la ropa manchada de tierra y pintura. Mi esposa estaba en el teléfono, riéndose bajito. Cuando entré dejó de reír. Me pasó por el lado sin mirarme y solo dijo, «Lávate afuera, hueles feo». No me dolió que dijera eso. Yo sabía que trabajar ensucia. Me dolió la forma. La distancia. Antes ella me abría los brazos cuando llegaba. Antes se alegraba de verme entrar. Esa tarde ni siquiera me vio. Hubo otra ocasión en una comida familiar. Estaban mis hijos, ya grandes, con sus novias y amigos. Yo traté de contar una historia de cuando trabajaba en la construcción. Solo quería conversar, estar incluido. Pero mientras hablaba, mi hijo mayor se rió y dijo, «Ay, papá, tú siempre con tus historias de obrero. Ya nadie quiere escuchar eso». Todos rieron. Yo me quedé callado, con la cara caliente, pero no dije nada. Seguí comiendo, mirando el plato. Sentí como si me hubieran encogido, como si mi vida de sacrificio fuera motivo de vergüenza. Mi esposa no lo defendió. No dijo respeta a tu padre. Solo se quedó mirando el teléfono. Yo pensé que a lo mejor estaba cansada, o distraída, o triste. Uno siempre quiere justificar lo que ama. Con el tiempo, las palabras se volvieron cuchillos pequeños. No eran gritos ni golpes, eran comentarios que se clavan por dentro. No sabes hacer nada bien. Si no fuera por mí, tú no tendrías nada. Sin papeles no vales. Yo la miraba y no la reconocía. La mujer con la que crucé esperanzas se había ido mucho antes de que me entregaran. Yo seguía durmiendo en la misma cama, pero ya no había amor ahí. Había silencio. Un silencio frío. Mis hijos también cambiaron. El menor, cuando era niño, se dormía sobre mi pecho. Me preguntaba si algún día tendríamos una casa bonita. Yo le decía que sí. Yo trabajé por años para darle eso, y lo hice. Compré esa casa, levanté esas paredes. Pero cuando crecieron, se olvidaron. Se paraban frente a mí como si yo fuera un estorbo que ocupa espacio. Hubo una noche que nunca se me va a olvidar. Yo había preparado mi comida porque ellos ya habían comido. Me senté solito en la mesa. Mi esposa entró apurada, arreglada, perfumada. «Voy a salir», dijo. «¿Con quién?». Pregunté no para controlar, sino para saber, para sentir que aún tenía derecho a preguntar. Ella me miró como si hubiera dicho algo ridículo. «Con alguien que sí tiene vida», respondió. Cerró la puerta. El ruido de la puerta sonó fuerte. Me quedé mirando mi plato. El tenedor se me resbaló de la mano. Sentí algo en el pecho, como si me estuvieran apretando por dentro. Yo sabía que no estaba saliendo sola. Yo sabía. Pero yo no quería creerlo. Duele más creer que saber. También recuerdo cuando me enfermé. Tenía fiebre, me dolía el cuerpo. Solo quería agua y un poco de atención. Ella salió igual. Mis hijos ni se asomaron a la habitación. Me quedé acostado viendo el techo, sudando. Ahí, en ese silencio, entendí que algo se había roto. Pero aún así yo seguí, porque uno no abandona lo que ama. Uno aguanta. Y así, día tras día, palabra tras palabra, burla tras burla, mi corazón se fue haciendo pequeño dentro de mí. Yo seguía trabajando, seguía pagando, seguía poniendo mi parte, como siempre. Pero ellos ya no me veían como padre, esposo o compañero. Me veían como pared, como algo que está ahí, que se usa y que no importa. Yo pensaba que el amor regresaría. Pensaba que los años significaban algo. Pensaba que la familia era familia, aunque se torciera. Pero lo que yo no entendí entonces era que hay gente que se acostumbra a tenerlo todo sin dar nada. Y cuando creen que ya no te necesitan, te sacan como si fueras un objeto viejo. Yo seguí callando. No porque no supiera lo que pasaba, sino porque todavía quería creer que no era verdad. Con los meses, las cosas no solo se volvieron frías, se volvieron duras. Ya no era solo el silencio o las miradas, era la forma en que me hacían sentir como si yo sobrara en mi propia casa. Todo lo que yo hacía parecía molestarles. Si hablaba, molestaba. Si callaba, también. Si llegaba temprano, estorbaba. Si llegaba tarde, peor. Yo respiraba con cuidado para no molestar. Mi esposa empezó a quedarse fuera más tiempo. Decía que salía con amigas, que tenía reuniones, que necesitaba espacio. Pero yo ya sabía la verdad. Aunque no quería decirla en voz alta, había un hombre. Yo lo presentía. Es algo que se siente en el cuerpo, como cuando viene lluvia. El corazón lo sabe antes que la mente. Una noche, mientras ella se bañaba,
El teléfono sonó en la mesa. Vi la pantalla. Era un mensaje. El nombre no lo conocía, pero las palabras no dejaban dudas. «Mañana a la misma hora, mi amor». El estómago se me revolvió. Yo no la enfrenté. No quería una guerra. No tenía fuerzas para discutir. Solo guardé ese dolor como se guarda una piedra en el pecho. Mis hijos también se sumaron a esa manera de tratarme. Ya no pedían permiso ni saludaban. Pasaban por mi lado sin verme. Si yo les hablaba, me respondían cortado, como si les diera vergüenza que yo existiera. Un día les pedí ayuda para mover una mesa pesada. Mi hijo menor dijo: «Hazlo tú. ¿Para qué quieres vivir si no puedes ni mover algo?». Y se rió. Mi esposa también rió. Yo me quedé quieto, sintiendo que mis manos temblaban. No de coraje, de tristeza. Yo no entendía cómo podían hablarme así. Yo los había criado con amor. Yo les había dado todo lo que tenía. Nunca les faltó comida, ni ropa, ni techo. Y aún así, me trataban como si yo fuera basura. Un domingo salimos a comer. O mejor dicho, ellos salieron y yo iba detrás. En el restaurante me senté al final de la mesa. Yo no dije nada. Nunca decía nada. Mi esposa hablaba con una sonrisa diferente cuando el teléfono sonaba, y ella lo veía antes de guardarlo rápido. Esa sonrisa no era para mí. Yo la conocía, la había visto hace muchos años, cuando ella aún me amaba. Verla otra vez, pero dirigida a otro, fue como sentir un puñal sin filo entrar lento. Un día, mientras estaban molestos por algo que yo ni sabía, mi hijo mayor me habló fuerte, como si él fuera el dueño de la casa. «Tú no decides nada aquí. Esta casa es de todos, no solo tuya». Yo lo miré, y con calma respondí: «Esta casa la pagué yo». Cada tabla, cada ladrillo, cada clavo salió de mi espalda. Él se acercó muy cerca y me dijo en tono bajo: «Sin papeles no tienes derecho a nada». Ahí fue cuando entendí que no eran solo palabras feas. Era un pensamiento ya metido dentro de ellos. Ellos habían aprendido a verme como alguien que podía ser borrado si les convenía. Desde ese día, las cosas se pusieron peores. Empezaron a esconder mis documentos, mis papeles del Seguro Social viejo, mis recibos, mis cuentas. Hacían llamadas a escondidas. Se encerraban en los cuartos a hablar. Cuando yo entraba a la sala, callaban. Cuando yo salía, reían bajito. Yo caminaba por la casa como un extraño. A veces sentía que si desaparecía, ninguno notaría mi ausencia. O peor aún, sentirían alivio. Una tarde escuché una conversación detrás de la puerta de la cocina. No quise escuchar, pero las palabras sonaron claras. «Tenemos que hacerlo antes de que se enferme más o se vuelva más inútil», dijo mi esposa. «No más necesitamos el reporte». «Eso basta», respondió uno de mis hijos. «Él no va a pelear». «Nunca pelea», dijo el otro, y luego esa frase que me partió por dentro. «Después lo que quede es para nosotros». Mi corazón se quedó quieto. Yo no moví la puerta. No hice ruido. Me quedé ahí parado, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía despacito. Ya no era solo desprecio. Era decisión. Era plan. Estaban pensando cómo sacarme de la vida. Cómo desaparecerme. Cómo quedarse con todo lo que yo había construido con mis años. Yo me di la vuelta. Caminé a mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama. Mis manos estaban sobre mis piernas. No lloré. Las lágrimas se habían secado hace mucho. Solo respiré, lento, no dije nada. No enfrenté a nadie. No sabía cómo hacerlo. Solo seguí viviendo junto a ellos, como alguien que ya no estaba, como una sombra en su propia casa, hasta que llegó el día en que ya no tuve que suponer nada, porque ese día tocaron la puerta, y todo se cumplió. El día que llegaron por mí no empezó diferente. Desperté temprano como siempre. Hice café. Me senté en la mesa, como si nada estuviera mal. Yo ya había escuchado suficiente, ya había visto suficiente, pero todavía me aferraba a la idea de que quizá, con el tiempo, las cosas podían calmarse. Uno se acostumbra al dolor cuando lo sufre por demasiado tiempo. El silencio se vuelve parte del aire. Mi esposa no me habló esa mañana. Caminó por la casa rápido, moviendo cosas, como nerviosa. Ya no me acostumbraba a que me hablara, pero esa forma de caminar, ese no mirarme, era diferente. Como si estuviera esperando algo, como quien aguarda que un trueno caiga en cualquier momento. Yo estaba viendo la televisión cuando escuché los golpes en la puerta, los mismos golpes que ya describí antes.
esa fuerza, esa claridad, esa violencia sin emoción. Y ahí comprendí. Ahí supe que ese era el plan del que hablaban. Cada palabra que escuché detrás de la puerta, cada gesto, cada silencio, todo encajó como una pieza final. No era accidente. No era enojo del momento. Era decisión fría. Cuando los agentes entraron y dijeron lo de la denuncia, yo volteé hacia el pasillo. Ella no estaba ahí. No salió a preguntar qué pasaba. No preguntó si yo estaba bien. Se escondió detrás de la pared, casi sin respirar, como cuando uno no quiere que lo descubran viendo. Pero yo sentí que me estaba mirando, no con miedo, no con arrepentimiento, sino con alivio, como quien por fin logra lo que tenía tiempo planeando. Yo levanté mis manos. No hice ningún movimiento brusco. No dije que era injusto. No grité «soy ciudadano de este hogar». No pedí explicaciones. Era como si mi cuerpo hubiera aceptado algo que mi corazón había negado por años. Yo ya no pertenecía ahí. Yo había dejado de pertenecer hacía mucho, pero no lo había querido ver. Mientras me esposaban, alcancé a escuchar su respiración detrás del muro. Yo conocía esa respiración. Era la misma que tenía cuando estaba nerviosa, pero no eran nervios de culpa. Eran nervios de que todo saliera bien, como cuando alguien espera que su trampa funcione. Los agentes me sacaron de la casa y me metieron a la camioneta. Cuando cerraron la puerta, me quedé viendo la entrada de la casa a través del vidrio polarizado. Sentí mi pecho pesado, no por miedo, sino porque ahí estaba mi vida, o lo que yo creí que era mi vida. Ese hogar no era hogar hacía mucho, pero yo seguía aferrado a la idea, y ahora estaba viendo cómo la mentira se caía de un solo golpe. No vi a mis hijos. No bajaron. No preguntaron. No se asomaron. Yo pensé en ellos. Pensé en cuando eran pequeños, en cómo me agarraban la mano con confianza, en cómo me buscaban con los ojos cuando algo les daba miedo. Pensé en cómo me abrazaban cuando yo regresaba cansado. Y ahora sus pasos no se oían. No corrieron detrás de la camioneta. No dijeron papá. No dijeron nada. Cuando la camioneta arrancó, yo cerré los ojos. No quería ver la calle ni a los vecinos. No quería ver nada. Sentía que si abría los ojos se me iba a salir el corazón. Me quedé ahí, respirando despacio con la frente apoyada en la ventana. El vidrio estaba frío. Me llevaron primero a una oficina, luego a un centro de retención. Luego pasaron horas, papeles, preguntas que no escuchaba del todo. Yo solo asentía. Yo solo estaba ahí, pero sin estar, como si mi alma hubiera salido de mí, para descansar un rato lejos de ese dolor. Nunca pensé que mi propia familia sería quien me entregara, pero uno no conoce el fondo de las personas hasta que está en medio de su necesidad. Yo ya no era útil. Yo ya no era fuerte. Yo ya no era la fuente de dinero. Entonces, ya no era nada para ellos. Cuando me subieron al autobús que llevaba a los deportados hacia la frontera, el motor vibraba bajo mis pies. Miré por la ventana. Miré el cielo. Miré cómo el paisaje cambiaba. Sentí que mi vida se quedaba tirada en algún punto entre esas carreteras, como ropa vieja que uno deja atrás porque pesa. No lloré. No dije que me arrepentía. No pedí otra oportunidad. Cuando llegué a México, lo primero que sentí fue el silencio. No era el silencio triste de una casa vacía. Era un silencio grande, de esos que hacen eco adentro del pecho. Ahí estaba yo, parado en la terminal, con una bolsa de plástico en la mano, con mis cosas contadas. No tenía maletas, ni planes, ni nadie esperándome. Solo mis manos, mi cuerpo cansado y mi corazón medio apagado. Me senté en una banca. Miré a la gente pasar. Todos iban a algún lado. Yo no tenía casa ahí. La casa donde nací ya no existía. La que yo construía ya no era mía. ¿Mi familia tampoco? Sentí un hueco en la garganta, pero no lloré. A mi edad, las lágrimas ya no salen fácil. Se quedan atoradas donde duelen más. Los primeros días dormí en un cuarto pequeño que me rentaron barato. Una cama dura, una mesa y una ventana que daba a una pared. Pasaba las horas acostado mirando el techo, tratando de entender qué había pasado. No era solo que me habían deportado, era que mi propia familia me había entregado. Esa parte era la que no se iba. Un día un vecino del lugar se me acercó. Era un hombre como de mi edad, moreno, con sombrero y manos ásperas. Me preguntó qué hacía ahí.
No sé por qué, pero con él sí pude hablar. Tal vez porque su voz era tranquila o porque sus ojos no tenían juicio. Le conté todo, no lloré. Lo dije como si estuviera contando la historia de alguien más. Cuando terminé, él no me dijo «lo siento», ni «qué injusto», ni «ten paciencia». Solo suspiró y dijo «eso pasa cuando uno da todo y se olvida de guardarse algo para uno». Esas palabras se me quedaron clavadas. Nunca lo había pensado así. Yo había dado todo. No había dejado nada para mí. Ni orgullo, ni fronteras, ni amor propio. Todo lo puse en ellos. Y cuando les sobré, me sacaron. Ese vecino me presentó a un abogado. Me dijo que vivía en Los Ángeles y que venía seguido a México porque tenía familia acá. Me dio su número y me dijo, llámalo. Él ha visto cosas peores. Yo marqué. La primera vez no supe ni qué decir. Me temblaba la voz. Pero él escuchó. Me dejó hablar sin prisa. Me pidió nombres, fechas, papeles, direcciones. Me preguntó si yo todavía estaba registrado como dueño de la casa, cuentas o negocios. Yo no lo sabía. Yo nunca había visto esas cosas. Siempre confié en mi esposa para eso. Ahí fue cuando me di cuenta de mi error más grande. Yo no sabía nada de mis propios bienes. Yo solo trabajaba. Yo solo firmaba cuando ella me lo pedía. El abogado me pidió que no me preocupara, que había maneras de investigar, que el sistema siempre deja huellas, que nada se borra del todo. Me dijo que había cosas que podían haberse hecho mal en mi deportación. Me explicó que, aunque yo no tuviera papeles actuales, mi tiempo en el país, mis impuestos, mis registros médicos y laborales podían contar como defensa. Yo lo escuchaba, y algo dentro de mí, algo muy pequeño, se movió. Era como una chispa, muy débil, pero ahí estaba. No era esperanza todavía, pero sí era vida, una luz prendida en medio de tanta oscuridad. El abogado me pidió paciencia. Me dijo que la justicia es lenta, pero que cuando llega, llega. Yo asenté. Esa palabra, paciencia, yo la conocía bien. 40 años de trabajo enseñan paciencia. Aguantar enseñaba paciencia. Vivir con dolor en silencio enseñaba paciencia. Si algo tenía era eso. Los días pasaron. Yo empecé a caminar por las calles del lugar donde estaba. No era mi hogar, pero era tierra conocida. Tierra que yo había dejado de joven. Volví a ver el campo, las calles de polvo, los perros acostados bajo las sombras. La gente me saludaba sin saber quién era yo. Eso me dio calma. Ahí nadie me veía como carga, ni como viejo inútil. Solo era un hombre más. Y entonces un día el abogado me llamó. Su voz se escuchaba segura. «Rodrigo», me dijo, «encontré algo. Ellos hicieron movimientos en tus cuentas antes de que te deportaran. Dejaron rastro. También hay mensajes y llamadas que podemos usar. No todo está perdido». Sentí algo en el pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No alegría, no venganza, fuerza. Como si mi corazón, que había estado dormido, hubiera abierto los ojos de nuevo. Después de esa llamada del abogado, algo dentro de mí empezó a moverse. No era coraje ni impulsividad. Era como si yo estuviera recogiendo pedazos de mí que había dejado tirados por años. Aún así, al caer la noche, los recuerdos regresaban solos sin que yo los buscara. Eran recuerdos que dolían, pero también eran los que me estaban despertando. Me venían imágenes como si estuvieran pegadas en mi cabeza. Me veía a mí mismo joven, sosteniendo a mis hijos cuando aún cabían en mis brazos. Recordaba cómo mi esposa en esos años me sonreía con cariño cuando yo llegaba con la cena, cansado pero contento. Yo creí que ese amor iba a durar. Yo creí que los sacrificios se valoraban con el tiempo. Pero conforme seguía recordando, entendía cosas que antes no quise ver. Recuerdo cuando recién llegamos a Estados Unidos los 4 juntos. Yo trabajaba en lo que saliera, hasta de noche para pagar nuestra renta pequeña. Dormíamos los 4 en un cuarto, pero estábamos juntos. Yo pensaba que la pobreza era pasajera, que era una etapa. Pensaba que si trabajaba lo suficiente, algún día viviríamos tranquilos, sin preocupaciones. Y yo trabajé. Trabajé tanto que a veces olvidaba cómo se sentía descansar, pero con el tiempo ella empezó a comparar. Comparaba nuestra vida con la de otras mujeres que tenían esposos con más dinero, con carro nuevo, con casa grande. Ella empezó a mirarme diferente, como si yo fuera menos, como si mi esfuerzo no alcanzara para ser digno. También recordé el día en que me enfermé de los pulmones.
El doctor me dijo que tenía que descansar, que no podía seguir trabajando tanto. Yo falté 2 días, y cuando regresé a casa, mi esposa me dijo, ¿y ahora quién va a pagar las cuentas? No puedes darte el lujo de enfermarte. No fue preocupación, no fue miedo, fue reclamo. Yo lo sentí como un golpe directo al corazón, pero aún así, regresé al trabajo antes de recuperarme, tosiendo, respirando con dificultad, pero regresé. Lo hice porque pensé que ella lo entendería, que al final vería mi esfuerzo. Nunca lo vio. Otra imagen que se me viene es la de mis hijos en la escuela. Yo iba a sus presentaciones, aunque llegara lleno de polvo o pintura. Me sentaba atrás en silencio. Ellos cuando eran pequeños corrían hacia mí, pero cuando crecieron querían que yo no fuera. Decían, no vengas, papá. Mejor quédate en la casa. Yo no entendía. Hasta que un día escuché a uno decirle a un amigo, mi papá es de esos que trabajan en lo más bajo. Mejor que no venga. Y yo me quedé parado detrás de la puerta escuchando eso. No entré. Me fui caminando despacio. Ese día sentí que mis pasos eran pesados como piedras. Aún así, al regresar a casa yo les sonreí. No quería que ellos se sintieran mal. Yo tragaba mi dolor solo. También recordé una vez que me ofrecieron un trabajo mejor pagado en otra ciudad. Yo se lo conté a mi esposa, pensando que se alegraría. Pero ella dijo que no quería moverse, que ahí tenía amigas, conocidos, vida. Yo dejé pasar esa oportunidad. Dejé pasar muchas oportunidades por ella. Yo siempre elegía su tranquilidad antes que mis sueños. Y ahora, en México, solo en ese cuarto pequeño, entendí algo que me cayó como un balde de agua fría. Yo había sido leal a personas que nunca fueron leales conmigo. No fue que un día decidieran traicionarme. No. Ellos habían dejado de verme como familia desde mucho tiempo atrás. Solo que yo no quería aceptarlo. Yo mantenía la idea de que la sangre nunca falla, que el amor que uno da vuelve, que la familia es familia aunque uno esté cansado o viejo, pero la verdad era otra. Recordé sus risas cuando me hacían sentir menos. Recordé los mensajes escondidos. Recordé las noches que dormí solo en la cama, aún estando acompañado. Recordé cómo me dejaron enfermo sin agua. Recordé cada desprecio chiquito que yo dejé pasar para evitar problemas y ahí, mirando el techo de ese cuarto en México, entendí por fin algo que me dolió, pero que me liberó. Yo no perdí a mi familia el día que me deportaron. La perdí muchos años antes. Los días en México se me hacían largos, no porque no tuviera qué hacer, sino porque por primera vez en mi vida no tenía a quién cuidar. Yo había vivido tantos años pensando en otros, trabajando para otros, dándome por entero, que al quedarme solo no sabía qué hacer conmigo mismo. Me despertaba temprano como siempre por costumbre, hacía café, me lo tomaba despacio, sentado frente a la ventana de ese cuarto pequeño. Miraba la pared gris, y ahí me quedaba. A veces salía a caminar. Caminaba despacio, sin rumbo, solo para sentir que aún tenía pies que podían sostenerme. Veía gente vender fruta, ropa usada, tacos, herramientas viejas. Veía hombres sentarse afuera de las casas, a platicar del clima, del fútbol, del día. Yo no me juntaba, no porque no quisiera, sino porque todavía sentía que todo estaba aún muy abierto, como una herida sin cerrar. Hubo noches en las que me quedaba despierto sin saber qué sentir. No tenía odio. Tampoco tenía ganas de llorar. Era como estar adentro de una nube espesa. Nada me tocaba, pero todo dolía. Yo sabía que ese era mi punto más bajo. No tenía casa, no tenía familia, no tenía país. Yo era como una sombra que existía, pero no ocupaba espacio en ningún lugar. Pero un día, sin planearlo, caminé hasta el barrio donde crecí. No fue una decisión. Mis pies me llevaron solos. Cuando llegué, vi la calle de tierra donde jugaba de niño. Vi una barda que yo recordaba haber pintado con mis hermanos. Vi la tienda donde compraba dulces con las monedas que mi trabajo me daba desde muy pequeño. La casa donde nací ya no estaba. Habían construido algo encima, pero eso no me dolió tanto como pensé. Me di cuenta de que mi hogar nunca fue un lugar. Mi hogar siempre había sido la gente a la que yo amé, y ellos ya no estaban conmigo. Me senté en la banqueta y cerré los ojos. Sentí el viento caliente en la cara. Era el mismo viento de mi infancia. Ese viento me recordó quién era yo antes de todo, antes de cruzar, antes de trabajar sin descanso, antes de entregarlo todo. Ese recuerdo no dolió.
Ese recuerdo me sostuvo. A partir de ese día, empecé a observar más. Miraba a la gente trabajar. Miraba cómo unos ayudaban y otros no. Miraba cómo unos reían sin motivo. Me di cuenta de que la vida sigue incluso cuando uno cree que ya terminó. Una tarde, el joven que vivía en el cuarto de al lado me pidió ayuda para cargar unos bloques. Yo acepté. Mis manos aún sabían cómo hacerlo. Cuando terminamos, él me dio la mano y me dijo: «Gracias, Don. Nadie me daba las gracias desde hacía mucho». Esa palabra me llegó hondo, más de lo que debería. Sentí algo parecido al calor, algo que yo no recordaba, algo que parecía respeto. Desde entonces empecé a ayudar donde podía. No era para buscar compañía, era porque al hacerlo recordaba que yo todavía era útil, que yo todavía era alguien, que la traición no me había quitado mi valor, solo me había quitado el lugar donde lo ponía. Volvieron las llamadas del abogado. Me decía que había avances, que estaba siguiendo los movimientos de mis cuentas, de la casa, de los papeles. Yo escuchaba sin prisa. Yo ya no tenía ansiedad. Yo ya no estaba desesperado. Yo había tocado el fondo, y cuando uno toca fondo sin morirse, se vuelve fuerte de una manera que no se explica. Mientras todo eso pasaba, yo también cambiaba. Mis pasos se hicieron más firmes. Mi voz volvió a tener peso. No hablaba mucho, pero cuando decía algo lo decía claro. No era orgullo, era claridad. Era haber visto la verdad y aceptarla. Una noche, mientras me preparaba para dormir, me quedé viendo mis manos. Eran manos gastadas, llenas de historia. Pensé en todo lo que habían construido. Y también pensé en cómo, aun después de perderlo todo, esas manos seguían ahí. Yo seguía ahí, no iba a quedarme tirado. No iba a dejar que me borraran. No iba a sentir vergüenza de haber amado, ni vergüenza de haber trabajado. La vergüenza no era mía. Ahí, en ese cuarto sencillo, en ese punto más bajo de mi vida, fue donde empecé a levantarme. Con el tiempo fui entendiendo cómo moverme en ese nuevo lugar. No tenía prisa. Los días pasaban lentos, pero ya no me dolía tanto. Me despertaba temprano. Hacía mi café y salía a caminar por el pueblo. Caminaba sin pensar en nada, solo viendo, observando, escuchando. Yo no hablaba mucho, pero prestaba atención a todo. El abogado me llamaba seguido, y cada vez que hablábamos me explicaba las cosas con calma. Él no tenía ese tono de superioridad que muchas personas usan cuando creen saber más. Me hablaba como igual, como si yo importara. Me decía qué documentos estaba revisando, qué cuentas había logrado rastrear, qué nombres habían aparecido. Yo lo escuchaba, asentía, preguntaba poco. Aprendí que el silencio también es una fuerza. En esos días conocí gente sencilla, gente que no me preguntaba de dónde venía ni qué había hecho. Solo me hablaban del clima, del trabajo, de la vida. Algunos vendían fruta en la calle, otros reparaban bicicletas, otros sembraban. Ellos no tenían lujos, pero tampoco tenían prisa por impresionar a nadie. Verlos me calmaba. Me recordaban a mi versión joven, antes de que la vida se me llenara de carga. Un día, mientras estaba sentado afuera de una tienda tomando un agua, se acercó un muchacho. Tendría unos 20 años, flaco, con la ropa gastada. Se me quedó viendo con una mezcla de respeto y tristeza. Me dijo que estaba pensando en irse al norte, que quería cruzar, que quería trabajar como yo había hecho cuando era joven. Sus ojos eran los mismos ojos que yo tuve a los 19. Me preguntó si valía la pena. Yo no le dije que no fuera. Tampoco le dije que sí. Solo le conté lo que era la verdad. Le dije que trabajar allá era duro, que el frío te entra en los huesos y el calor te quema hasta la cabeza. Le dije que el alma se cansa más que el cuerpo. Le dije que si cruzaba, tenía que estar dispuesto a perder muchas cosas, pero que también podía ganar otras. No le pinté la vida bonita. Tampoco se la destruí. Hablé como quien ya no necesita exagerar. Él me escuchó en silencio, y antes de irse me dijo: «Se nota que usted sí vivió». Esa frase me acompañó unos días. Me hizo pensar. Yo sí había vivido. Había sufrido, sí. Había sido traicionado, sí. Pero también había amado, construido, trabajado, dado cuidado. No había sido una vida vacía. Y eso, entenderlo, me levantó un poco más. El abogado me explicó después que mi nombre todavía aparecía como propietario legal de la casa y de una cuenta importante. Mi esposa y mis hijos habían intentado mover todo a sus nombres, pero cometieron errores.
documentos mal firmados, fechas que no coincidían, testimonios falsos. No eran tan listos como creían. Habían subestimado el sistema. Y también me habían subestimado a mí. El abogado me dijo que, con calma, podíamos recuperar más que lo perdido. Yo no le pregunté cuánto. No me interesaba la cantidad. Me interesaba el acto. No por venganza, sino porque por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo por mí. No por mantener a otros. No por sostener una casa llena de desprecio. Por mí, en esos días aprendí a estar conmigo. A veces me sentaba en la plaza y solo veía pasar la gente. Respiraba hondo. Sentía el aire entrar y salir. Había vivido tantos años corriendo que no recordaba que respirar también es vivir. Comencé a comer mejor, a caminar más, a escuchar mi cuerpo. El cansancio seguía ahí, pero ya no era el cansancio de cargar una familia que no me quería. Era el cansancio natural de mi edad, uno que se acepta, uno que no duele en el corazón. Una tarde recibí una llamada del abogado. Me dijo que había conseguido pruebas muy importantes, mensajes, grabaciones, movimientos bancarios. No me dijo que ganamos. No me dijo que todo estaba asegurado. Solo me dijo, Rodrigo, ya estamos listos para avanzar. Yo me quedé mirando el piso. Sentí el corazón latir lento pero firme. Cuando el abogado me dijo que ya estaban listas las pruebas, sentí algo en el pecho que no sabría cómo explicar. No era emoción, tampoco era prisa. Era una calma firme, como cuando uno aprieta los pies contra la tierra para no caerse. Yo sabía que lo que venía no era fácil, pero ya no tenía miedo. Ese miedo se quedó atrás el día que me sacaron de mi casa. El abogado me explicó todo con detalle. Me dijo que había conseguido acceso a mis registros antiguos, donde aparecían los recibos de los pagos de la casa, todos hechos con mi dinero. Me mostró copias de estados bancarios donde se veía que yo depositaba y pagaba las cuentas durante años. Me enseñó audios de llamadas en las que mi esposa hablaba con el amante sobre deshacerse del viejo. Me enseñó mensajes donde mis hijos decían que, una vez que se fuera, todo sería más fácil. Yo escuchaba todo sin mover un músculo de la cara. No porque no sintiera nada, sino porque ya lo sabía. Ya lo había sentido antes de que hubiera pruebas. La traición no necesita documentos para sentirse, solo los confirma. El abogado también me dijo que presentaríamos el caso desde México, pero que él trabajaría en Estados Unidos. Me explicó paso por paso lo que pasaría. Yo solo escuchaba y asentía. Lo que antes me habría abrumado, ahora lo entendía con claridad. Cuando uno deja de aferrarse al dolor, la mente se aclara. Empezamos a organizar papeles, nombres, fechas, cada conversación que había tenido con mi esposa, cada recibo, cada recuerdo, tenía ahora un lugar y un peso. Yo guardé todo lo que podía recordar, no con rencor, sino porque ahora entendía que el silencio que guardé por años también tenía valor. Mientras todo eso pasaba, yo seguía caminando cada tarde. Me sentaba en el mismo lugar frente a la plaza. Observaba la vida sin querer controlarla. Aprendí a caminar despacio, a dejar que el corazón respirara. Aprendí a no vivir con prisa. La prisa me había hecho daño. Había trabajado y trabajado para mantener un hogar que ya estaba roto desde hacía años. Ahora cada paso era consciente. Un día el abogado me dijo que debía firmar unos documentos importantes. Yo viajé a la frontera, no crucé, solo llegué hasta donde podía. Me paré frente al muro, frente a esa línea extraña que divide dos mundos. Ese muro no lo vi como enemigo, lo vi como símbolo. Ahí había empezado todo. Ahí había dejado una parte de mí cuando tenía 19 años. Ahí ahora, viejo, me encontré otra vez. Me quedé mirando ese muro largo rato. Sentí el aire caliente en la cara. No pensé en recuperar el pasado. El pasado ya no estaba. Pensé en recuperar mi nombre, mi dignidad, mi lugar en el mundo. No para demostrar nada a nadie, solo para estar en paz conmigo. Después de firmar los papeles, regresé al pueblo. Me senté en mi cama y respiré hondo. Yo sabía que lo que venía iba a mover cosas. Allá del otro lado, mi esposa y mis hijos empezaban a notar los cambios, las cuentas congeladas, las notificaciones legales, los avisos que decían que la propiedad estaba bajo revisión, el silencio incómodo en la casa donde antes se burlaban de mí. Yo no podía verlos, pero podía imaginarlos. Mi esposa caminando por la sala nerviosa, revisando papeles, mis hijos diciendo que no pasa nada.
El amante alejándose poco a poco, como hacen todos los que están solo mientras hay ventaja. Yo no sentía gusto por eso. No me alegraba verlos caer. Yo no quería su destrucción. Yo solo quería la verdad en su lugar, lo justo, lo que me correspondía después de tantos años de dar sin recibir. Y así fue como el plan tomó forma. No fue un plan hecho con rabia. No fue un plan hecho con enojo. Fue un plan hecho con silencio. Un silencio que ya no dolía. Un silencio que sostenía. Ese silencio era mi fuerza ahora. Yo no era el hombre que salió de esa casa esposado. El día que mi esposa me llamó fue extraño. Yo estaba sentado afuera, en una silla de plástico tomando café tibio. El sol estaba bajando y el viento movía las hojas despacio. El teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla. Ese nombre que un día significó hogar y que ahora me sabía amargo. Dudé en contestar, pero contesté. «¿Rodrigo?», dijo ella como si fuéramos desconocidos. Su voz sonaba apretada, como la de alguien tratando de sonar tranquila cuando no lo está. «Aquí estoy», respondí. Hubo unos segundos de silencio. Sabía que estaba buscando qué decir. La conocía demasiado bien. «Parece que hay un problema con las cuentas. Dicen que alguien las congeló». «Yo no sé qué está pasando», dijo con esa voz que antes usaba para manipularme, para hacerme sentir culpable sin razón. Yo no sentí coraje ni ganas de gritar. Solo sentí una claridad muy simple. «No voy a explicarte nada por teléfono», le dije despacio, marcando cada palabra. «Todo se verá por la ley». Ella respiró fuerte como si no esperara que yo hablara así. «Rodrigo, ¿para qué haces esto? ¿Qué ganas? Tú estás allá solo. ¿Qué caso tiene?», me dijo con un tono que ya no escondía desprecio. La escuché, y mientras la escuchaba me di cuenta de algo. Yo nunca había oído realmente su voz así. No su voz que usaba con los demás. Su voz verdadera. Era fría, seca, sin amor. Esa voz siempre estuvo ahí, solo que yo la disimulé con mis ganas de creer que aún me quería. «Gano lo mío», le respondí, «y lo que trabajé». Ella se quedó callada. Después levantó la voz. «No puedes quitarnos la casa. Esa casa es de mis hijos. Esa casa la levantamos juntos». Ahí fue donde algo dentro de mí se acomodó, como una pieza que había estado fuera de lugar por años. «Esa casa la levanté yo», dije, «con mis manos, con mi espalda. Tú sabes bien que mientras tú dormías, yo ya estaba trabajando». Se quedó callada. Yo sabía que esas palabras la habían golpeado, no porque fueran duras, sino porque eran verdad. «Rodrigo», dijo con la voz más baja, «tú siempre has sido bueno. No hagas esto. No nos hagas pasar vergüenza». Vergüenza. Esa palabra me pesó distinto. Vergüenza era lo que yo había sentido cuando me sacaron esposado de mi propia casa. Vergüenza era lo que sentí cuando mis hijos se rieron de mí frente a otros. Vergüenza era lo que sentí cuando dormí solo enfermo, mientras ella se iba con otro. La vergüenza no era mía. Nunca lo fue. «La vergüenza la hicieron ustedes», le dije sin levantar la voz. «Yo solo estoy diciendo la verdad». Ella cambió. La voz se quebró, pero no de tristeza, de rabia. «¿Tú crees que alguien te va a creer? Un viejo sin papeles. Nadie te va a escuchar. Tú no eres nada allá. No eres nadie». Esas palabras no cayeron como antes. No dolieron. Yo respiré hondo. No me enojé. Solo dije lo único necesario. «Ya no vuelvas a hablarme directo. Si necesitas decir algo, dilo por el abogado». Y colgué. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. No temblaba. No me dolía el pecho. No tenía lágrimas. Era como si algo hubiera cerrado un ciclo. No terminado, pero cerrado. Esa llamada no fue una pelea. Fue una confirmación. Después de aquella llamada, el ambiente alrededor de todo lo que estaba ocurriendo comenzó a sentirse distinto, aunque yo estuviera lejos. Era como si pudiera imaginar con claridad cómo se movían las cosas dentro de esa casa donde viví tantos años. No porque alguien me lo contara, sino porque cuando uno conoce a la gente por tanto tiempo, aprende a saber cómo reaccionan antes de que lo hagan. El abogado me dijo que mis hijos y mi esposa ya habían recibido las notificaciones. Los documentos hablaban por sí solos. Movimientos bancarios sospechosos, transferencias hechas a escondidas, firmas que no coincidían. Todo iba tomando forma.
Yo imaginaba a mi esposa caminando por la sala, buscando papeles que creía haber escondido bien, revisando cajones, llamando a mis hijos para preguntarles si sabían algo. Seguro les hablaba rápido, con desesperación, tratando de sonar firme, aunque por dentro sintiera cómo todo se le venía encima. Mis hijos probablemente no entendían la gravedad al principio. Ellos siempre crecieron pensando que las cosas se resolvían solas, que nada tenía consecuencias, porque durante toda su vida yo estuve ahí para sostenerlo todo. Cuando algo fallaba, yo lo arreglaba. Cuando faltaba dinero, yo hacía horas extras. Cuando había problemas, yo callaba para no empeorarlos. Ellos pensaban que el mundo funcionaba así. Uno exige y otro cede. Pero esta vez no había nadie que les resolviera el problema. Y yo no iba a volver a ocupar ese lugar. El abogado me contó que al descubrir lo que estaba pasando, el hombre con el que mi esposa salía empezó a distanciarse. Según lo que encontraron en los registros telefónicos, él dejó de llamarla tanto, dejó de visitarla seguido, y cuando hablaba con ella, lo hacía con prisa. Ese tipo de persona siempre actúa igual. Están mientras tienen donde ganar, mientras hay comodidad, mientras hay algo que tomar. Cuando todo se complica, se vuelven humo. Ella seguramente intentó sostenerlo, convencerlo, decirle que todo estaba bajo control. Pero él, al ver que las cuentas estaban siendo revisadas, que el caso se estaba moviendo, comenzó a desaparecer. Y esa forma de desaparecer duele más que cualquier insulto. Imaginé también las conversaciones dentro de esa casa. Estoy seguro de que mis hijos empezaron a discutir entre ellos, uno culpando al otro, preguntándose quién había cometido el error, quién había dejado rastros, quién había sido imprudente. Quizá ninguno aceptaba responsabilidad. Quizá decían que todo había sido mi culpa por no entender cómo funcionaban las cosas, como si yo no hubiera sido el que cargó esa familia desde el principio. Y en medio de eso, mi esposa, seguramente intentando mantener una autoridad que ya no existía. No me alegró saberlo. No me dio gusto imaginar sus angustias, pero tampoco me movió la compasión que tal vez antes habría tenido. Era como si una parte de mí hubiera cerrado una puerta y hubiera dicho, esto ya no me pertenece. Lo que ellos vivían ahora era consecuencia de sus propias decisiones, no de mi abandono ni de mi descuido. Yo había dado lo mejor que tenía. Ellos hicieron lo que quisieron con eso. Mientras todo eso pasaba allá, mi vida aquí seguía un ritmo sencillo. Yo me levantaba temprano, salía a caminar un rato, me sentaba en la plaza o afuera de la tienda donde solía comprar agua. La gente ya me saludaba como si siempre hubiera sido parte del lugar. Algunos me conocían como el señor tranquilo que viene del norte. Nadie me preguntaba detalles, y yo no tenía necesidad de explicar nada. Era agradable ser visto simplemente como persona, sin carga, sin títulos, sin juicios. Durante las llamadas con el abogado, él me hablaba de los pasos siguientes. Yo escuchaba con atención, sin ansiedad, con esa calma que se aprende solo cuando la vida ya golpeó suficiente. Él me decía que la situación no solo era un tema de propiedad, sino también de fraude, de falsificación, de abuso de confianza. Y yo asentía, no porque buscara castigo, sino porque entendía que era necesario que las cosas se acomodaran en su lugar. Yo no estaba apresurando nada. Las cosas estaban avanzando de la manera en que debían avanzar, y mientras tanto, yo seguía aprendiendo a estar conmigo, a ocupar mi propio cuerpo sin miedo, a dejar que el tiempo hiciera lo suyo sin que yo lo empujara. No era una lucha, no era una guerra, era simplemente recuperar lo que había sido mío y recuperar también lo que yo había dejado de ser. Cuando todo empezó a hacerse público, yo no lo supe porque alguien me lo avisara directamente. Me di cuenta por el tono de las llamadas, por los silencios incómodos del otro lado de la línea, por la forma en que el abogado me hablaba despacio, como explicando algo que yo ya estaba comprendiendo, sin necesidad de que me lo dijeran. El abogado me llamó una tarde y me dijo que algunos documentos habían llegado a manos de ciertas personas y que la información ya no estaba solamente en el sistema legal. Las pruebas se habían filtrado a gente del vecindario donde yo vivía antes, gente que conocía a mi esposa, gente que conocía a mis hijos. No fue algo planeado, fue simplemente la manera en que las cosas se fueron dando.
Cuando un caso se mueve y empieza a dejar huella, la gente conecta puntos. Al principio yo no pensé mucho en eso, pero al pasar los días, empezaron a llegar comentarios indirectos. Personas que yo no había visto en años me enviaron mensajes cortos, sin explicación, solo diciendo cosas como: «No sabía, don Rodrigo». Yo pensé otra cosa. «O qué injusto lo que le hicieron». Yo no estaba buscando que nadie me defendiera, pero escuchar esas palabras me hizo sentir algo que yo no esperaba: alivio. Porque durante mucho tiempo, todos allá creían una historia donde yo era el malo, el agresor, el problemático. Habían dicho que yo había maltratado a mi esposa, que yo consumía, que yo me volvía violento. Yo no sabía que esas palabras corrían detrás de mí. Ahora entendía por qué algunos me evitaban antes de que todo pasara. Cuando la verdad comenzó a salir, esas mentiras empezaron a romperse solas. La gente que vivía cerca de la casa escuchó las grabaciones donde ella decía que me quería quitar del camino. Escucharon las risas entre ella y el amante, esas risas burlonas, mientras hablaban de que, cuando él se vaya, todo será más fácil. Escucharon la conversación donde mi hijo decía que yo ya no servía. Yo no estuve presente cuando la gente escuchó eso, pero podía imaginarlo. Pude ver en mi mente a los vecinos, parados en grupos pequeños hablando bajito, mirando hacia esa casa donde antes todos creían que vivía una familia decente. El rumor es rápido, más rápido que cualquier documento oficial. La verdad, cuando duele, no se puede esconder. Mi esposa no estaba preparada para eso. Ella siempre se preocupó más por la opinión de los demás que por la realidad dentro de casa. Yo lo supe desde hace muchos años, y por lo que el abogado me contó después, ella empezó a encerrarse, a evitar salir, a caminar mirando el suelo. Los vecinos ya no la saludaban igual. Algunos no la saludaban en absoluto, y eso para ella era casi peor que cualquier juicio. Mis hijos también empezaron a sentir ese peso. El mayor, que se creía listo para todo, empezó a recibir llamadas de personas que antes lo respetaban, preguntas incómodas, comentarios indirectos. Su novia, que tanto presumía lo bien que vivían, ya no quería ir a la casa. Imaginarlo me dio una sensación difícil de describir. No era satisfacción, no era revancha. Era solo la simple consecuencia de lo que siempre estuvo ahí. No se trataba de hacerlos sufrir. Era que la verdad, cuando sale, tiene su propio camino. Una conocida que yo no veía desde hacía décadas me mandó una nota por medio de otra persona. Decía simplemente: «Yo siempre supe cómo eras tú. Tú nunca trataste mal a nadie». Guardé esa nota en mi bolsillo. No la leí más veces. No necesitaba hacerlo. Solo saber que alguien recordaba quién era yo antes de todo fue suficiente. Mientras tanto, aquí en México, todo seguía igual. Yo caminaba, tomaba café, hacía mis cosas. No buscaba enterarme de cada detalle. El abogado se encargaba de eso. Yo ya había cargado suficiente. Ahora las cosas avanzaban solas, como si por fin la vida hubiera agarrado el rumbo que siempre debió tener. Yo no me imaginé nunca que la verdad fuera a mostrarse así, sin que yo levantara la voz, sin que yo tuviera que discutir o defenderme frente a nadie. Durante años pensé que tenía que aguantar para no hacer problemas. Pero ahora entendía algo que me había tomado una vida aprender. Cuando uno actúa con honestidad, la verdad tarda, pero llega. Y cuando llega, no hace ruido. Solo se queda. El proceso legal avanzó poco a poco. El abogado me explicaba cada paso con paciencia, como quien sabe que el camino es largo pero seguro. Yo no tenía urgencia. Después de haber perdido todo, el tiempo ya no me apuraba. Había aprendido a esperar sin desesperarme. Un día, el abogado me llamó y me dijo que necesitaba que diera una declaración formal por videollamada. Yo me preparé en el cuarto donde vivía. Peiné mi cabello hacia atrás con las manos y me puse una camisa limpia, aunque ya vieja. No me importaba cómo me veía, pero sí quería estar en paz conmigo mismo frente a la pantalla. Cuando inició la reunión, vi las caras de varias personas. El abogado estaba ahí, y también representantes legales del otro lado. Yo hablé con calma, sin levantar la voz, sin exagerar nada. Conté cómo había cruzado a los 19, cómo trabajé día y noche para construir esa casa y mantener a mi familia. Conté cómo mi esposa empezó a alejarse, cómo mis hijos comenzaron a mirarme como estorbo.
Conté cómo me entregaron. No usé palabras duras. No acusé. Solo relaté lo que había vivido. Después de que terminé, nadie dijo nada durante unos segundos. Se sentía el peso del silencio. Yo sabía que estaban escuchando la verdad, no una historia inventada. No intenté convencerlos. La verdad sola se sostiene. La parte de ellos comenzó a hablar. Escuché la voz de mi esposa quebrada, pero no como alguien que estuviera arrepentido, sino como quien está peleando por no perder lo que creía asegurado. Ella decía que todo había sido un malentendido, que me quería, que yo había cambiado, que ella solo pidió ayuda porque tenía miedo. Pero las grabaciones, los mensajes, las firmas, los movimientos bancarios, todo estaba ahí mismo, frente a todos. Yo no tenía que responder. La evidencia respondía sola. Mi hijo mayor también habló. Trató de justificar sus palabras como bromas, como cosas de familia. Dijo que me quería, pero la voz no le acompañaba. Sonaba inseguro, como cuando uno trata de sostener una historia que ya no se sostiene. El abogado del otro lado intentaba argumentar cosas que ya no tenían sentido. Era como ver a alguien tratar de tapar una grieta muy grande con agua. La verdad estaba ahí, en cada detalle. Pasaron semanas. Yo seguí con mi vida sencilla, caminando, sirviendo café, viendo el cielo al caer la tarde. Hasta que un día el abogado me llamó y su tono era diferente. «Rodrigo», me dijo, «salió la resolución». Me quedé en silencio, escuchando sin apuro. «La propiedad vuelve a tu nombre. Las cuentas también. Además, el juez determinó que hubo fraude y abuso de confianza. Ellos tendrán consecuencias. No serán leves». Yo no dije nada por unos segundos. No porque estuviera sorprendido, sino porque necesitaba dejar que las palabras se acomodaran dentro de mí. No sentí alegría explosiva, tampoco tristeza. Sentí algo más profundo, descanso, como si por fin pudiera soltar un peso que cargué tantos años sin darme cuenta. Con el paso de los días empecé a enterarme de lo que ocurrió allá. Mi esposa ya no podía sostener su mentira frente a la gente. El amante desapareció por completo. Él nunca estuvo ahí por ella, solo por la vida que yo había construido. Mis hijos se distanciaron entre sí. Cada uno buscó poner la culpa en otro. La casa que antes estaba llena de risas forzadas, ahora estaba llena de silencio y reproches. No me alegró saberlo, pero tampoco me dolió. Entendí que cada quien recoge lo que siembra. Yo sembré trabajo y amor, aunque lo dieran por sentado. Ellos sembraron engaño, abuso y desprecio. No era castigo, era consecuencia. El abogado me dijo que ahora podía decidir qué hacer con la casa y con lo demás. Yo no tenía prisa por decidirlo. No necesitaba correr. Lo que había perdido ya no era la casa ni el dinero. Eso era recuperable. Lo que había estado roto era mi corazón. Y ese, aunque no volvió a ser el mismo, ya estaba más quieto, más claro. A veces me imaginaba entrando otra vez a esa casa, mirando las paredes, la sala, la cocina donde pasé tantos años. Pero no sentí deseo de hacerlo. La casa ya no era hogar desde hacía mucho. No necesitaba pisarla para recuperarme. Después de que todo se resolvió, los días empezaron a sentirse distintos. No cambiaron de golpe ni se volvieron perfectos. Simplemente se hicieron más tranquilos. Ya no despertaba con el corazón apretado. Ya no cargaba preguntas que no tenían respuesta. Era como si por fin hubiera silencio adentro de mí. No de esos silencios que duelen, sino uno que deja espacio para respirar. El abogado me explicó que ahora la casa estaba a mi nombre otra vez, y lo mismo las cuentas. También me dijo que había posibilidades de recibir una compensación por los daños causados durante mi deportación, porque se habían cometido irregularidades serias. Escucharlo me sorprendió, pero no por la parte del dinero, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien estaba viendo mi historia completa. Yo no hice anuncios, no llamé a nadie, no envié mensajes. No necesitaba decir gané. No veía esto como una victoria sobre ellos. Lo veía como recuperar mi lugar en mi propia vida. Eso era suficiente. Con el tiempo supe más cosas. Supe que mi esposa dejó la casa, no porque se la quitaran de inmediato, sino porque ya no podía sostener la vida social que había armado ahí. Las miradas de los vecinos, los comentarios, las conversaciones que se callaban cuando ella pasaba. La vergüenza que tanto temía la alcanzó. El amante no volvió, y por lo que oí, ella tuvo que irse a vivir con una hermana en otra ciudad.
No sé si se arrepintió, no sé si pensó en mí. No me interesa saberlo. Su camino ya no forma parte del mío. Mis hijos también siguieron sus caminos. El mayor trató de justificar durante un tiempo lo que había pasado, pero al final, la verdad estaba a la vista de todos. Él empezó a trabajar en cualquier cosa que pudo. Siempre creyó que la vida sería fácil y que el mundo lo debía sostener. Ahora estaba aprendiendo algo que yo aprendí desde muy joven, que ningún lugar es seguro si uno no lo construye con sus propias manos. No le deseo mal, pero tampoco siento obligación de rescatarlo. Él tomó decisiones cuando pensó que yo no tenía voz. El menor intentó contactarme una vez. No llamó para pedir perdón, sino para preguntar qué iba a hacer con la casa. Su voz sonaba igual que antes, como si yo aún fuera alguien que debía darle respuestas. Yo lo escuché sin enojo, pero tampoco con cariño. Cuando terminó de hablar solo le dije, «Yo no estoy en tu vida y tú no estás en la mía. Eso es lo que ustedes escogieron. Ahora sigan caminando con eso». No hubo gritos, no hubo reclamos. Él guardó silencio, y después la llamada terminó. No sentí dolor, no sentí orgullo, solo aceptación. Aquí en México la vida siguió tranquila. Con el tiempo, encontré una pequeña casa en las afueras del pueblo. No era grande ni lujosa, pero era suficiente. Tenía una silla afuera donde podía sentarme a ver el atardecer. Tenía una cocina donde podía preparar mi comida sencilla. Tenía una cama donde podía dormir sin miedo a que alguien me despertara con desprecio. Tenía silencio, pero un silencio que acompañaba. Compré unas plantas y las puse cerca de la entrada. Me gustó ver cómo crecían. Nunca antes había tenido tiempo para cuidar nada que no fuera trabajo. Ahora el día tenía espacio. El aire se sentía diferente. A veces, cuando salgo a caminar, veo niños corriendo por la calle, igual que yo corría cuando era pequeño. A veces me detengo a saludar a alguien o a ayudar a mover algo pesado. La vida es más ligera cuando uno no carga el peso de sostener a quienes no lo valoran. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo. 70 años pesan, pero no me siento derrotado. Me siento cansado, sí, pero es un cansancio natural, como el que llega después de terminar una jornada larga. Ya no cargo culpas, ya no cargo preguntas, ya no cargo llantos guardados. Si alguien me preguntara hoy qué me quedó después de todo, diría que me quedó paz. No porque todo se haya arreglado de forma perfecta, sino porque por fin entendí que la vida no es lo que uno pierde, sino lo que uno aprende después de perder. He vivido cosas duras, sí, pero también he vivido amor, trabajo digno, esfuerzo verdadero. Y aunque me fallaron las personas en las que más confié, todavía me tengo a mí, y eso es suficiente para terminar mis días en calma. Ahora, en las tardes, cuando el sol se baja despacio, me siento afuera, cierro los ojos y respiro hondo. No pienso en lo que pasó, tampoco pienso en lo que falta. Solo agradezco estar aquí, vivo, tranquilo, completo por dentro. Eso al final es lo único que necesitaba.